Aleluya, Dios es bueno. Todo el tiempo. Amén. Vamos a comenzar. Vamos a declarar. A tomar nuestras Biblias y declarar. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. La creación entera gime esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida y no de muerte. De riqueza y no de pobreza. De salud y no de enfermedad. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles a mi disposición, esperando mis órdenes para actuar. He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, siempre viva, fructífera y poderosa semilla de la palabra de Dios. Mi mente está alerta. Mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El plan de Dios, y algo que no debemos soslayar ni ignorar, es la revelación que Jesús vino a darnos de Él. Él es Padre. Y como Padre, su deleite, su deseo, era tener hijos. Pero hijos que al mismo tiempo lo eligieran a Él. Y para esto era necesario crear una alternativa. No hay elección si no hay alternativa. Tiene que haber alternativa. Tiene que haber algo. Ahora, tratándose de Dios, una de las opciones, la otra opción nunca va a quedar ni siquiera cerca. No va a quedar cerca, no va a quedar allí, va a quedar lejos. La otra opción siempre va a ser muy pequeña al lado suyo. Y ahora, como Dios es bueno, no complica esa elección, más bien la facilita. Lo otro no es, o sea, no es una elección entre lo perfecto y lo bueno, no, es una elección entre lo bueno y lo malo. ¿No? Blanco y negro, no algún matiz de gris intermedio, no. Entre blanco y negro. Entre bien o mal. Entonces, si en un extremo está Él, que es toda bondad, bendición, amor,
el otro extremo tiene que ser lo más opuesto posible para que las personas no se compliquen al elegir. Pero aún así. Los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, como el propósito es moldearnos a la imagen de su Hijo, como el propósito es forjar la imagen de Cristo Jesús dentro de cada persona, entonces, para ese propósito, Él hace que todas las cosas, todas, buenas e incluso malas, todas las cosas, nos ayuden a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Yo recuerdo que alguna vez oí a unos maestros decir, ¿no? Cuando se refiere a todas las cosas, está hablando de las cosas que son parte de la perfecta voluntad de Dios. Interesante postura, pero incorrecta, porque aquí la palabra todo, les comenté que un estudiante de Rema que lo averiguó en todos los idiomas, en arameo, en griego, en hebreo, en todo, vio la raíz, la etimología y terminó descubriendo que cuando dice todo es todo. No es una parte, no es el 90%, no, es todo. Y dice todas las cosas, es todas las cosas. Ahora, no que todas las cosas Dios las desee, pero que todas las cosas nos pueden servir. Todas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios. Hay una parte de la Escritura que ninguno llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios ya tenía al Hijo perfecto, pero quería darle más hermanos. Pero estos tenían que llegar a ser hijos de Dios con total libertad, a elegir a Dios como Padre al mismo tiempo. Y ahora, cuando Dios ve a estos otros hijos, no los ve como pequeños, como menores, no es que Él tiene un hijo y mascotas, no. Los ve como iguales, como partícipes de la naturaleza divina. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, iguales a Él en capacidad, en naturaleza, en potencia. Me da risa porque si algunos entendieran bien lo que significa la palabra cristiano, muchas personas dentro de la iglesia no se harían llamar cristianos. Porque quiere decir pequeños Cristo. Cuando está hablando de Cristo es la traducción al griego de Mesías. Cuando habla del Mesías habla del ungido, del que lleva la unción, del que porta la unción. La unción es la persona del Espíritu Santo que se derramaba en el Antiguo Testamento sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre reyes. Era una investidura de poder que les permitía realizar sus funciones. Hoy, sobre los cristianos, Jesús les dijo a sus discípulos que habían convivido con Él por más de 3 años, que no se fueran, que esperen que viniera sobre ellos el Espíritu para que le puedan ser testigos. ¿No bastaba con conocerlo? No. ¿No bastaba con la convivencia? Según Jesús, no. Era necesaria esa investidura. ¿Por qué? Porque nada de lo que Jesús hizo lo hizo
como hijo de Dios, como Dios hecho carne, lo hizo como un hombre ungido con el Espíritu Santo. Y como Él quería que nosotros también hagamos las mismas obras que Él hizo y aún mayores, también tenemos que estar ungidos por el Espíritu Santo. Entonces se me hace raro a alguien que se llame cristiano, entre comillas, y que no cree en milagros. Porque si tú crees que el Espíritu Santo viene como una investidura, como un manto de poder y se derrama sobre las personas, oye, creer en milagros es menos complicado que lo otro. Pues yo digo, si muchos entendieran bien lo que es la palabra cristiano, no la usarían, se harían llamar de otra forma. Porque cuando usan ese término, cuando usan esa palabra, cristiano, quiere decir de que están declarando de que ellos también van a vivir el mismo tipo de vida que Jesús. Van a vivir con una investidura de poder sobre ellos para hacer las cosas que Él hizo. No, es que eso fue en ese tiempo, hermano, ese fue el periodo temporal de milagros, ¿no? Open season, ¿no? Abierta la temporada, pero ya eso se cerró. Nunca hubo una temporada de milagros, siempre ha habido un Dios de milagros y gente que le cree, y también en ese tiempo, gente que no, porque nos cuenta cómo en Nazaret no pudo hacer muchas cosas porque la gente no lo aceptaba. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahora, ¿cómo que los conoció? Según la Escritura, antes de venir a este mundo, nosotros estábamos en el corazón de Dios. La figura, lo que dibuja esa parte de la Escritura, es lo que le ocurre a una mujer durante el embarazo. Claro, ella lleva al niño, el embrión en su vientre, en su útero. Dios nos llevaba de la misma forma, pero en su corazón. Y así como las mujeres embarazadas a veces hablan con esos niños, les cantan, les ponen nombres, les den cuentos, porque ya se descubrió estudios de que pueden reconocer su voz y todo y se comunican con él. Aparte que sienten en su cuerpo los movimientos de este niño. Dios de la misma forma habla con nosotros, de la misma forma. Nos imaginaba, nos veía. Bueno, no nos imaginaba porque Dios no estaba restringido por el tiempo, nos veía y nos tenía allí. A los que antes conoció, allí nos conoció, también los predestinó. Como Padre responsable y pudiente, Dios no solo es que tiene esa comunión con nosotros, sino que además tiene preparado todo lo que vamos a requerir. Como un padre que construye un dormitorio, que tiene los juguetes, que tiene las colchas, los pañales, las cosas para el aseo. Dios de la misma forma nos tiene... tenía todo preparado, los predestinó, tenía todo organizado para que llegado el momento nosotros lo conociéramos a Él. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces, los que ya estaban predestinados, los que ya eran conocidos de parte de Dios, en determinado momento Dios los llamó y ellos oyeron su voz. Veía donde contaban de que hay ocasiones en que nacen unos corderos que no son aceptados, no son tomados por la madre. Tal vez son muy pequeños o son muy débiles, pero el caso es que la oveja los rechaza. Obviamente esto no es bien tomado por esos corderitos, ¿no?, que sufren. Lo que el pastor hace es tomar a estos corderos y él mismo alimentarlos. Y les tiene que dar no solo alimento, porque no es que los encierra en un corral y bueno, les sirve y ya está, sino que también les tiene que dar cariño y contacto porque no tienen eso con su madre porque los ha rechazado. Así que el pastor es el que se encarga de hacer todo ese trabajo. Y normalmente pues le habla también, le da cariño, le habla. Luego cuando estos crecen ya los introduce al rebaño y cuando los saca a pastar y llama, los primeros en la fila, los primeros que vienen y los primeros que están allí son esos corderos a los que él mismo crió. Porque para ellos él no solamente es su pastor, no solamente es su dueño, no solo es el que los alimenta, sino que viene a ser casi como su madre. Que siempre son los primeros que vienen. Bueno, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Porque él, cuando habla aquí en la parábola del buen pastor, cuando vemos en el Salmo 23, y cuando vemos en la parábola de la oveja perdida, él no solo es el pastor. Él es ese pastor que crió, que cuidó a una oveja huérfana. A una oveja rechazada. A un cordero rechazado. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y entonces, por eso la palabra dice, si oyereis hoy su voz. Oye, pero si son gente espiritualmente muerta, ¿cómo van a oír su voz? Porque están predestinados. Porque en realidad no están muertos, están dormidos. Porque lo que ocurre es que hay un cambio a nivel espiritual. Que el espíritu que antes moraba en ese cuerpo y se asociaba con esa alma, murió al momento de nacer de nuevo. Ese espíritu murió. Y en su reemplazo fue enviado otro espíritu que salió del mismo corazón de Dios a morar en ese cuerpo. Y ese espíritu sí sabe reconocer la voz de Dios. Ese espíritu sí ha sido diseñado para estar todo el tiempo conectado a Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es una pregunta bastante oportuna. No, es que yo no sé, a mí me dijeron que era diferente, que en realidad uno era el que, por medio de su obediencia, así Dios regalaba la salvación, pero uno es el que tiene que mantenerla a través de la santidad y la obediencia. La salvación es un regalo, no un proceso. Que se recibe en un evento, no que constantemente
haya que estar recibiendo y si en algún momento no la recibo, pues la pierdo. No. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, una vez que oyen su voz, que responden a su llamado, Él los hace justos, los justifica, los declara justos, se les asigna una justicia. No, esta justicia que se asigna no es por los méritos, no es por el desempeño, es un regalo. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero Dios no quiere solamente que sea algo en un papel, algo legal. Quiere que sea algo vital. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y entonces no solo con que escuchen su voz, no solo con que vengan a Él, no solo les da una autoridad, una posición, un nombre, sino que también los glorifica. A Dios no le basta, no le es suficiente, tal vez a nosotros sí, pero a Él no le es suficiente con que tengamos lo necesario. Leía un video que ni siquiera me di el trabajo de verlo, porque más o menos por la línea que tienen todo, tenía el título, ¿no? ¿Dios quiere que los cristianos sean ricos? Ni me di el trabajo de verlo. Ya sé más o menos los argumentos, pero dentro de mí me respondí y dije, sí, claro. Claro que quiere eso. Ahora, que eso vaya a ocurrir, 3 puntos aparte, ¿no? Pero de que Dios quiere, sí, por supuesto. Ay, ¿cómo sabe eso, hermano? ¿Dónde dice? Bueno, porque en la palabra tú ves a todas las personas que caminaron con Dios y mal no les iba. Y no es que tenían apenas suficiente. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, ninguno de ellos les fue mal. A los que justificó a estos también glorificó. Luego, porque Jesús puso este parámetro. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide, dice, no, si le pide un pan, le da una piedra? Si le pide un pez, le da una serpiente. Si le pide un huevo, le da un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Cualquier padre, que es lo mínimo que desea para sus hijos, que les vaya bien, que tengan éxitos, que sean felices, que cumplan sus sueños. ¿Qué se imaginan que Dios quiere para nosotros? Que sean buenas personas, que sean ejemplos de santidad. Dios es Padre. Y si bien Él es el comandante de los ejércitos, no es que con nosotros sea un militar. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. A estos también, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿habrá algo más valioso que la persona de Jesucristo ante los ojos de Dios? ¿Habrá algo más valioso?
¿no? Bueno, si él no escatimó, no mezquinó, no dijo, no, pero es mi hijo. Después de darnos a su hijo, ¿creen que hay algo que no vaya a darnos? Ahora, ya alguna vez explicamos que Dios nunca va a ponernos en una situación que nos sobrepase. Y no nos va a pedir que hagamos algo que Él mismo no hiciera. Él es coherente en ese sentido. Hay un montón de gente ahí afuera que sí, que tranquilamente y sin sonrojarse les dicen a otros que hagan cosas que ellos no hacen. Una sinvergüencería, una caradura espectacular. Que les dicen, no, que deben hacer esto, pero ellos no lo hacen. No lo han hecho así tampoco. Pero Dios no es de ese tipo de personas. Él no nos pide, no nos pone nada que no podamos soportar y no nos pide hacer algo que Él no haría. Por eso dice, ¿no? ¿Quién de vosotros si su hijo le pide no le dará cuánto más vuestro Padre? Se está comparando. Si ustedes pueden hacerlo, Dios puede mucho más. Y entonces vamos al caso de Abraham. Cuando Dios le dice que ofrezca a su hijo, a su único, Isaac. Ahora, ¿era su único hijo Isaac? ¿Era su único hijo Isaac? No. ¿Por qué dijo a tu único? Porque en realidad la prueba no era solo para Abraham, era para Dios mismo. Toma a tu único hijo y ofrécelo en sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Chapó a Isaac, chapó la leña, en determinado momento le dijo a los sirvientes, bueno, quédense aquí, él y el chico y yo subiremos, adoraremos y luego volveremos. Y cuando están subiendo, Isaac, como todo niño curioso, le dice, padre, aquí está el cuchillo, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dijo algo, Dios se proveerá de cordero. Ahora esto tiene dos implicancias. Dios se proveerá. Dios es quien va a dar el cordero o Dios es quien será el cordero. Dios se proveerá de cordero. Él va a dar el cordero o Él va a ser el cordero. Cualquiera de los dos es correcta. Si Abraham fue capaz de no escatimar a su hijo y de entregarlo, plenamente convencido de que, bueno, Dios lo levantaba. ¿Por qué tenía eso Abraham si nunca hubo una resurrección? ¿Quién le estaba diciendo eso? ¿Quién le estaba hablando eso? ¿Quién ponía eso en la mente y en el corazón de Abraham? ¿Quién estaba pasando también esa prueba junto con él? Si vosotros siendo malos sabéis, ¿cuánto más vuestro Padre? Él tomó también eso. Si Abraham puede, yo también. Si Abraham no escatimó, yo tampoco lo haré. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Temes que Dios desmaye, falle? Él no olvida. Si Abraham fue capaz, Él también lo es. Hay una parte de la palabra que deja claro esta parte, esta esencia del carácter de Dios. Él no es deudor de nadie.
La soberbia, que es el luciferino pecado, es tener una imagen distorsionada de uno mismo, demasiado alta, más de lo saludable. La gente se cree sí, la última coca en el desierto, ¿no? El último pelito del mango, no sé. Se sienten unicornios, ¿no? Tú hablas y... Ah, pero no todos. Sí, tú no, unicornio alado que vive aquí, no, tú no. ¿Ya? Otros. Pero lo cierto ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él envió a su Hijo por nosotros. Pero luego, nos deja a nosotros para ser como Él. ¿Entienden? Él le puso esto a Abraham para luego él hacerlo. Después él toma la forma de nosotros para que nosotros tomemos la forma de él. Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ya te dio lo más valioso, ya te dio lo principal, lo más importante. ¿Crees que en algún punto va a decir, no, es que esto ya no, estás pidiendo mucho? O sea, sí, di a mi hijo, el primogénito, el principio de toda la creación, lo di por ti, pero esto que me estás pidiendo, no, estos 1000 soles extra, no, esto ya es mucho, esto es demasiado. No, o sea, ya te dio lo más valioso. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién va a acusar? ¿Quién se va a atrever a decir lo contrario a lo que dice Dios? ¿Quién se va a atrever a decir lo contrario? Dios dice una cosa, ¿quién va a decirle algo diferente? O sea, ¿alguien va a contender con Dios? ¿Alguien cree que va a ganar esa discusión? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No, Señor, es que la verdad no me parece, porque esta gente fue muy mala. Esta gente no se merece. No, es que vamos a aclarar una cosa de una vez. Porque muchas veces le pasa a muchos, cuando empezamos a entrar y a ver la gracia y el amor de Dios, que a veces llegan a puntos donde se ven a sí mismos y dicen, es que yo siento que no lo merezco. Y me lo dicen mirándome como esperando que yo les diga, no hermano, no te sientas así. Pero, ¿saben? Yo nunca he hecho eso con nadie, ni lo voy a hacer. Al contrario, me dicen, es que yo siento que no lo merezco. Y digo, sí, estás en lo correcto, no te lo mereces. Nadie se lo merece. Nadie se lo merece, pero Él nos hizo dignos. O sea, es como cuando te invitan a un lugar y te mandan la tarjeta, ¿no? Ahí, estás invitado a tal ceremonia, a tal salón, te invitan a un lugar. O sea, tú no lo podrías tener, tú no lo podrías comprar, no lo podrías conseguir por ti mismo. No es algo que esté a tu alcance, no es algo que pueda, nada.
alguien más te da acceso. Alguien más lo compra para ti. Alguien más te lo da. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién le va a decir, Señor, no es demasiado, esta persona realmente no lo merece? No, nadie lo merece, nadie es digno, pero Él es el que justifica. No, Dios, es que estás equivocado. Es como que alguien experto en algo te ve sufriendo, te ve ahí, oh, no sé cómo hacerlo. Mira, te voy a ayudar. Haz esto. Y tú lo quedas mirando y te pones a cuestionarlo. No, pero yo no creo en... Yo soy el que sé. Yo soy el experto. Te estoy diciendo que es así. Hazlo así. No, pero ¿cómo va a funcionar? Como en esta... Vamos a poner un ejemplo bien básico, ¿eh? En esta película Cars, cuando el carro está corriendo en la tierra y quiere dar la vuelta y se va, ¿no? Siempre se va. Y viene el viejo y le dice, no, gira al contrario, ¿no? Acelera, giras, pones el freno y el carro solo va a dar la vuelta. Dice, pero si quiero ir a la izquierda, ¿cómo voy a doblar a la derecha? Este tan loco. ¿Cómo doblando a la derecha vas a la izquierda? Pero el otro le estaba hablando considerando cosas que él no consideraba. La velocidad, el derrape, la tracción, todo eso iba a hacer que finalmente voltee en la dirección que quería si giraba el timón en la dirección opuesta. Ahora va, lo hace, pero no acelera como el otro le dice y claro, se va en la otra dirección. Y después se da cuenta que el otro había sido campeón y dice, wow, y enséñame, dice, ya traté de enseñarte y no me hiciste caso. Ya te estaba dando un consejo, te estaba diciendo algo. No, pero ahora sí. Pero hay gente que aún, ya, él lo ignoraba porque él decía, ¿qué va a saber este viejo? ¿No? Él que puede saber de carrera. Pero hay gente que aún teniendo a alguien allí, a un experto, que sabe, que él sabe mucho más de lo que tú vas a poder aprender en tu vida de ese tema, y te dice, ya mira, hazlo así nada más. Te lo simplifica. En lugar de querer llenarte con un montón de información que realmente no te va a servir. Dice, mira, en lugar de hacer todo este procedimiento, solamente haz esto. Cambia, mueve esto acá y listo. Y ahí te va a dar. Te lo dice para que puedas tener el resultado ya. Te da un tip, una fórmula. Con eso tienes el resultado ya. Solamente necesitas este elemento, esto va aquí, esto va acá, armas la ecuación así y listo. Tienes el resultado. No, pero yo prefiero hacerlo y te pones a contar y a dibujar palitos y porque quieres verificar. O sea, si quieres hacerlo, claro que puedes hacerlo, pero estás perdiendo el tiempo malditamente. Te lo están simplificando. Y aún así hay gente que se pone a cuestionarlo. No, mi hijo, eso, ¿cómo va a ser así? Te están hablando de algo que está fuera de tu entendimiento. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, ¿le van a discutir a Dios? ¿En serio? Así de extremo es su necedad, su orgullo, su obstinación de que se van a poner a discutirle a Dios. No, no me parece, Señor. Creo que te equivocas. Ay, hermano, ¿quién va a hacer eso? Había un hombre llamado Saulo. Estaba persiguiendo a los cristianos, que había arrestado a varios, a otros los había hecho ejecutar. Y de repente va a Damasco con cartas, ¿no?, autorizándole a hacer lo mismo en Damasco. Y cuando está por llegar, se cae del caballo y allí le habla a Jesús.
y le dice que espere, que va a venir un hombre y le va a imponer las manos. Y entonces le habla a este hombre y le dice, levántate, ve a la calle tal, a tal lugar, toca la puerta y busca, allí hay uno llamado Saulo que te está esperando. Levanta la ceja y... ¿ah? Señor, pero... yo he escuchado que este tipo no es buena persona, que él es así, asá, y todo lo que ha estado haciendo en otros lugares, de repente los ángeles no te han avisado, pero este tipo no es buena gente, este nos quiere matar, es nuestro enemigo. Entonces le repite y le dice, ve. Señor, ¿no te estás equivocando? No, ve, instrumento elegido me es este. Yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer. Él piensa que persiguiendo, que torturando, que amenazando, va a lograr detener a mis hijos. Yo le voy a enseñar qué tan efectivas son esas amenazas, eso. Si realmente eso va a hacer que este mensaje se acabe. No solo lo amenazaban, lo apedreaban, lo dejaban muerto ahí tirado, se iba. Pasó por naufragios, fue perseguido, estuvo arrestado. Al último, un grupo de judíos se había conjurado, todos sabían que nadie comía hasta que Pablo no muera. Bueno, se tardó bastante Pablo, yo creo que varios de ellos pasaron a, no sé si decir mejor vida, porque se estaban oponiendo pero varios de ellos partieron de este mundo, para ser más exactos, antes de ponerle un dedo encima a Pablo, porque Pablo, justamente sabiendo esto, cuando es confrontado, él apela a César. Yo apelo a César. No era algo tan grave, podían liberarlo, pero si lo liberaban le echaban en mano a los otros y lo mataban. Entonces Pablo dijo, apelo a César. Y ya como prisionero y como ciudadano romano tenía derecho de apelar a César. Y como prisionero esperando juicio, tenían que protegerlo por las leyes romanas. No podían dejar que le pase nada, porque si le pasaba algo, podía tomarse como que alguien no quería que ese juicio, ese testimonio se dé. Para mencionarlo, para entender, ¿no? Hace poco, una exalcaldesa de acá de Lima confesó que ella había recibido dinero ilícito para ciertas cosas, y había un tipo que era claro, que era su mano derecha, que estaba al tanto de todo eso. Justo antes que dé su testimonio, se suicidó de una forma bien curiosa, Como que lo encuentren, se suicidó de 9 puñaladas en la espalda. Poco conveniente suicidarse de esa forma. No lo dicen abiertamente, algunos, otros sí, de que este tipo lo mataron para que no dé su testimonio. Porque una vez que lo diera ya queda como evidencia. Entonces en las leyes romanas, desde tiempos romanos pasaba eso. Entonces, por eso es que a los testigos o a los acusados, a los que iban a ser parte de un juicio, los protegían para que el juicio se pueda llevar a cabo y no quede esa sensación de que, oye, ¿qué pasa? Alguien denunció, alguien apeló, alguien dijo esto y se murió, así. Qué raro, ¿no? Qué conveniente. A partir de ese momento, como él apeló a César, y le pusieron unos guardias ahí a cuidarlo. Nadie podía acercarse, nadie podía mirarlo feo, nada. Era un prisionero, pero estaba protegido. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, vamos a poder decirle a Dios, Señor, yo creo que te equivocas, no elegiste bien, no viste bien. No, Él sabe. ¿Quién
¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, ¿con qué argumento, bajo qué criterio piensas tú que alguien está fuera del alcance de la misericordia de Dios? Que alguien ha sido tan malo que no puede ser lavado ese pecado con la sangre de su Hijo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que no alcanza su sangre? ¿Que es poco? ¿Que esta persona no llega a eso? Algo que hace años cuando veíamos fue un cachetadón. Fue cuando veíamos en Reyes acerca de Elías y acerca de Acab. Acab era lo peor, o sea, el peor rey. Cuando quieres hablar del peor rey, siempre aparece el nombre de Acab ahí. Su esposa fue Jezabel. Algunos tal vez a Acab no lo vean tan malo. Bueno, su pareja era Jezabel. Hasta el día de hoy mencionan ese espíritu. El espíritu de Jezabel, ya. La mayoría no lo hace de manera incorrecta, por si acaso. La mayoría creen de que simplemente es desorden, no, es un poco más profundo que eso. Pero Acab, al final se arrepiente. Dios le hablaba y este tipo seguía malo, se equivoca hasta el último. Pero cuando ya ve todo lo que se le venía encima, se arrepiente. Y Dios manda y le dice, dile que no va a venir sobre él este mal. Pero sí va a venir sobre su hijo. Me da risa cuando salen algunos, ya a propósito de esto que estamos hablando, la diferencia entre el ministerio profético en el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿no? Que en el Antiguo Testamento, como ellos estaban bajo la ley, estaban bajo juicio, normalmente cuando un profeta hablaba, lo que hablaba era juicio, ¿sí? Anticipaba cosas que iban a pasar. Y ya también anticipaban algunas cosas que iban a venir más adelante, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la gracia en la que hoy estamos, todo esto fue anticipado por la Escritura. Pero normalmente, la mayoría de veces la profecía era juicio. Por eso es que no lo vemos, pero no siempre era grato ver llegar a un profeta. Era un sentimiento encontrado porque sabían de que si un profeta venía a hablarles, probablemente no les iba a gustar lo que el profeta les iba a decir. Por eso es que cuando Samuel va para ungir a David y llega a Belén, salen los ancianos de Belén y le dicen, dinos, salen a recibirlo, pero medio confundidos, le dicen, Samuel, dinos, ¿tu venida es en paz? ¿O vas a decirnos algo? No, vengo a ofrecer sacrificios. Todos, les volvía el alma al cuerpo. No era motivo de gozo ver a un profeta, era motivo de preocupación. Pero ese era el ministerio profético en ese tiempo. El ministerio profético hoy, que ya no estamos bajo condenación, que ya no estamos bajo juicio, el ministerio profético hoy tiene otro propósito. Tiene el propósito de hablar bendición, pro fe, de hablar en favor de la fe, de hablar bendición, todo. Y me da risa porque salen algunos neófitos, por no decir ignorantes, por no decir verbes, ¿ya? Y dicen, no, porque estos solamente hablan que ay, sí, que bendición y todo, pero ¿acaso se cumple en la vida de todos? Y si no se cumple, entonces no es palabra de Dios. A ver. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve a Nínive, pregona contra ella. ¿Qué hizo Jonás? Fue a Nínive, pregonó contra ella. De aquí a 40 días se mueren, chao. Listo. ¿Qué pasó después?
La gente de Nínive empezó a hablar, se preocupó, llegó a oídos del rey, el rey todos me ayunan, nadie come nada, ni los animales, 7 días. A ver si movemos la mano de Dios. ¿Qué pasó? Llegó el día 40 y no pasó nada. ¿Qué le dijo Jonás? Por eso no quería venir. Porque sabía que te ibas a arrepentir. Momento, entonces. Pero si Dios había dicho que iba a destruir, ¿por qué no lo hizo? Jehová lento para la ira, grande en misericordia. Porque toda palabra profética, aquí está, si Dios la anticipaba, no era de que te digo que te vas a morir y te mueres. Eso lo encuentras en toda la escritura. Me parece que es Isaías y le habla a un rey y le dice, esta es la palabra del Señor, pon en orden tu casa y arregla tus cosas que te vas a morir. Y el rey empieza a clamarle a Dios y le dice, Señor, no voy a tener tiempo, necesito hacer otras cosas, por favor dame más tiempo. Y Dios le habla al profeta y él regresa y le dice, ¿sabes qué? Dios me ha hablado y me ha dicho que ha escuchado tu oración, te va a dar más tiempo. Y para que sepas que es así, a ver, hacer avanzar al sol, hacer avanzar la sombra es fácil, va a retroceder. Y retrocedió 3 horas. Para que sepa que Dios le estaba dando más tiempo de vida. ¿Pero por qué entonces una palabra profética podía no cumplirse? ¡Sí! Lee tu Biblia, un montón de veces pasó. Entonces, ¿para qué Dios hablaba? Porque en el caso del juicio, de la destrucción, no es el deseo de Dios darlo, pero Dios lo anticipaba justamente para que la gente lo impida. Para que la gente corrija su estilo de vida, para que la gente se acerque a Dios e impida que ese mal que el enemigo quería traer sobre ellos no se manifieste. De igual manera, hoy Dios habla y muestra su perfecta voluntad y vienen estos profetas de la gracia y le dicen a las personas las cosas que Dios desea para ellos. Pero así como antes, dependiendo de lo que hicieran, esa profecía podía o no cumplirse, así igual ahora, dependiendo de lo que la gente haga, esa profecía puede o no cumplirse. Y no es que Dios esté mintiendo. Porque si Dios le dice a alguien todo lo bueno que tiene, pero si esta persona, en lugar de conectarse con Dios y hacer y seguir la dirección del camino, se desvía y se va a otro lado, no va a ocurrir. Son demasiadas, y sí, con una acepción negativa lo digo, demasiadas las veces que veo a gente recibir palabra de parte de Dios, creerla, emocionarse, pero después salir y hacer exactamente lo opuesto. Irse en dirección contraria. En lugar de ponerse de acuerdo con Dios e ir en la dirección que Dios le está mostrando, no. O sea, lo toman como un reto y a ver si Dios puede hacerlo. No funciona así. A veces los niños, sí, llegan a una edad en la que te retan, quieren ver a ver si lo haces, a ver si no. En esa edad, ¿qué es lo que corresponde hacer? Lo más rápido. Para que sepa de que, ok, hay una consecuencia, entonces no voy a retar, no voy a seguir empujando. Eso se tiene que cortar rápido. Lamento y me entristece y entiendo que a Dios también cuando veo a las personas haciendo eso. O sea, Dios les habla, les muestra algo, pero después van en dirección opuesta. Salen y en lugar de ir al este, se van al oeste. Y entonces salen otros, no se cumplió esa palabra, entonces Dios no la dijo. Dios lo que estaba hablando era el buen deseo de su corazón para esa persona, pero si esa persona no quería tomarlo, no quería vivirlo, Dios no la iba a obligar. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el ser humano? ¿Cómo quería Dios que viviéramos? En un huerto del Edén. ¿Vivimos en un huerto del Edén?
Vivimos de forma que solamente tenemos que extender nuestra mano para que nuestras necesidades ya estén suplidas, para que lo que se nos antoje, vamos a hacer esto, o nos limitamos, manejamos presupuestos porque no podemos acceder a todo. En el mejor de los casos. En el peor, ni aunque quieran, lloren, giman, tienen. Entonces Dios mintió. ¿Por qué no estamos en un huerto del Edén? Porque se tomaron decisiones y lo que Dios deseaba realmente para nosotros, lo demostró, lo hizo, no ocurrió. ¿Porque Dios es malo? ¿No? ¿Porque Dios mintió? No. Porque nosotros nos salimos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. O sea, te vas a poner a discutir con Dios, ¿de verdad? ¿De verdad así de grande es tu complejo? ¿Que quieres corregir a Dios? No son pocos, tristemente, debo decirlo. Demasiadas personas con las que me he cruzado que piensan, no se dan cuenta, pero lo dicen muy suelto de huesos, que Dios se equivoca. Oye, pero la palabra dice esto. Sí, es que no debería ser así, porque esto puede causar que... Ya, entonces Dios, ¿sabes qué? Dios creó al ser humano, él es un imbécil. Él no sabe cómo funciona el ser humano. Entonces, él va a decirle esto y se va a perder el ser humano. Claro. Pero tú tienes razón, tú que eres un ser humano, tú que no eres el creador, que eres la criatura, tú sabes más que el creador. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? O sea, no solo, ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. O sea, no solo no puedes condenarlo, sino que no puedes evitar que lo que habló antes, que el ser glorificados, que el ser justificados, no puedes impedir nada de eso, no puedes impedir nada de lo que Dios ha determinado en su corazón hacer, pero sí lo puedes postergar hasta el día en que estés delante de Él. O sea, puedes dejar que lo haga hoy y disfrutar de los beneficios, o puedes postergarlo y hacerte la víctima y hacerte el rebelde, ¿no? Y cantar la canción de Yané: yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca a mí. Y puedes pensar que nadie te entiende porque, claro, nadie está en tus zapatos y la gente minimiza. Y puedes oír esas y otras idioteces que el diablo le gusta decirle a la gente, y que algunos sin darse cuenta terminan cantando esa canción, repitiendo la letra por letra. O puedes empezar a confiar en Dios y recibir y tomar todo lo que Él nos ha dado. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por hoy vamos a dejarlo ahí. Continuamos la próxima semana, porque si entro ahorita
No vamos a terminar. No.